Saludos hermanos y amigos. Soy Pablo Rodríguez Marchante y estoy transmitiendo desde la ciudad de Concord, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana. En los controles, grabación, corte y edición, Mauricio Corrales. Lo estamos haciendo a través de la plataforma YouTube, por mi canal, Pablo Razona y Medita. Si usted quiere comunicarse conmigo, lo puede hacer a través de dos correos electrónicos: pablorrodríguezmarchante@gmail.com y pablormarchante@yahoo.com. Nos gustaría mucho que se suscribiera al programa si no lo ha hecho, también que comparta con otros para llegar a más personas, y por favor, si le gusta, dé like para saber que le ha gustado este programa. Como todos, consta de 3 segmentos: el poético, el anecdótico y el bíblico, y lo hacemos con el propósito de razonar y meditar sobre temas del diario vivir para personas creyentes y no creyentes, o sea, para cualquier persona que esté viendo el programa. Quiero decirle como un dato curioso que hoy cumplimos 6 meses de estar en el aire, y quiero dar gracias a Dios personalmente por este tiempo que Dios me ha permitido transmitirles a ustedes estos programas a través de este canal. Así que comenzamos de una manera rudimentaria y gracias a Dios nos ha ido ayudando para ir mejorando cada día más, y admitimos cualquier sugerencia que usted nos dé. Así que gracias a Dios y gracias a todos los que han cooperado para que este programa salga al aire cada viernes a las 8 de la noche. Pero usted nos puede ver cualquier día entrando a YouTube, a mi canal Pablo Razona y Medita. Hoy vamos a tratar el tema de las decisiones. Todos en este mundo tomamos decisiones de hacer cosas. Por supuesto, para hacerlas tenemos que haber tomado la decisión primero. Y Dios, que es nuestro patrón de vida, Dios tomó la decisión en algún momento de hacer este mundo y de crear cada cosa que vemos hoy en día. Y hace muchos años escribí esta poesía titulada Dios hizo las flores, y pienso que encaja perfectamente hoy en día cuando vamos a hablar de las decisiones. Y dice así, de la siguiente manera: Dios hizo las flores porque tienen perfume. Dios hizo las flores porque tienen color. Toda la belleza en ellas se asume cuando brotan suaves y nos brindan su olor. Dios hizo las flores por su rica fragancia. Con ellas alejamos el más recio pudor. Las flores son tan tiernas como nuestra infancia. Con ellas obtenemos un ardiente amor. Dios hizo las flores por muchísimas cosas, para que adornen los valles por doquier, para que alimenten a las mariposas. Simbolizan la dicha y el placer. Dios hizo las flores en muchas variedades, con pétalos y cáliz, pistilos, y además no para usarlas en tantas vanidades, sino en tiempos de gozo y quietante solaz. Hay nardos, amapolas, rosas y claveles. A todas él las hizo con hermosura igual, y al salir de ellas las abejas con mieles las convierten en rico y puro panal. Haciendo un análisis de las veces que he tomado decisiones importantes en mi vida, en esas decisiones que marcan un antes y un después, he llegado a la conclusión que son 4 decisiones importantes que yo he tomado en mi vida, y las voy a contar como anécdotas porque cada uno de ustedes, los que están sintonizados en estos momentos o los que nos sintonizarán en otros instantes, de seguro que harán un balance también y harán en su mente un listado de las decisiones más importantes que han realizado en su vida. Si me pongo a contar todas las decisiones que he tomado, son muchas. Por eso solamente me he enfocado en 4 que según mi criterio personal
son los que han cambiado el rumbo de mi vida o han hecho un antes y un después en mi vida. La primera decisión importante que tomé en mi vida fue cuando tenía apenas 11 años. Cuando tenía 11 años yo me había criado en la iglesia, pero yo era de los fervientes creyentes de que Cristo venía en algún momento para raptar la iglesia y que el que no estuviera arrepentido, el que no hubiera aceptado a Cristo como Salvador, pues se iba a quedar en este mundo. Y un día, como era una mente infantil, que casi no había entrado en la adolescencia, llego a mi casa de la escuela y mi mamá no se encontraba, mi papá tampoco, mi hermanito pequeño tampoco. Llego a la casa de mi tía que estaba al lado y tampoco estaba. ¿Y qué pensé? Que bueno, pues me quedé en este mundo solo y comencé a llorar. En eso llegó mi mamá a los pocos minutos y qué alivio. Entonces recuerdo que tomé las llaves de la iglesia, porque las llaves de la iglesia se guardaban en mi casa, y una copia, y me fui para allá y allí hice un pacto con Dios, le acepté como mi Salvador personal y de ahí en adelante ya fue un cambio total, porque ya no tenía temor al posible rapto que me sorprendiera, sino que ya estaba preparado para cualquier cosa. La segunda decisión importante que tomé fue alrededor de los 18 años. Fue cuando me quise dedicar a servir al Señor a tiempo completo. Y yo, tras un pasaje de mi vida o una página de mi vida que quizás no era lo que yo quería que pasara, o que no me sentía bien anímicamente ni de ninguna manera, pues hice un pacto con Dios y le dije: Señor, si salgo de esto, te prometo que te voy a servir el resto de mi vida. Pero le dije más, y le conté a alguien esto y me dijo: qué atrevido eres. Y sí, fue una decisión atrevida. Le dije al Señor, le dije: Dios, si no te sirvo completamente, no permitas que yo sea feliz jamás. Pero le doy gracias a Dios porque he sido feliz sirviéndole toda mi vida. La tercera decisión importante que hice en mi vida fue casarme. Cuando uno se casa, y este es un pensamiento que yo creo que yo creé, dije que cuando uno se casa, pierde la libertad, y cuando tiene hijos, pierde la tranquilidad. Bueno, pues cuando decidí casarme, uno sabe que pierde la libertad que uno tiene como ser humano, porque ya depende de otra persona también que está unida a uno. Y esta decisión la tomé en unas circunstancias bien difíciles. Yo no tenía dónde vivir, o no teníamos dónde vivir cuando me casara, pero tomamos la decisión de que nos vamos a casar el día tal, de tal día, de tal mes a tal año. Y aunque yo había comprado materiales para construir una casa, no pudimos por la escasez de materiales que existían en mi país en ese momento. Opté por otra opción y hablé con una persona para irme a vivir a su casa hasta que yo pudiera construir. Y puedo decir su nombre porque él lo sabe. Era mi pastor en ese instante, y le dije que si podía ir a vivir a su casa y me dijo que sí. Pero imagínense ustedes, un matrimonio recién casado, ir a vivir en otra casa con otro matrimonio, era complicado, pero habíamos tomado la decisión de que nos íbamos a casar. A tal punto que el pastor me dijo: pero ¿por qué esa decisión? ¿Por qué no lo pospones? Y le dije: mire, pastor, la palabra de Dios dice que es mejor casarse que quemarse. Y si no me caso, me quemo. Así que me voy a casar. Dice: no, tienes que casarte. Entonces, pues 5 días antes de la boda, realmente no había una inseguridad total donde íbamos a vivir, porque era en un cuarto, dentro de la misma vivienda de ese matrimonio. Y me encontré en la calle a una persona que habíamos trabajado juntos y me dijo: ¿tú te vas a casar próximamente? Digo: sí.
Dice, pasa por la casa de mi mamá, que ella quiere verte antes que te cases. Digo, está bien. Hasta pensé si iba o no iba, porque dije, bueno, lo más seguro es que me va a hacer un regalo o me va a felicitar. Lo importante es que cuando llego a su casa, enseguida me fui para allá, para su casa, y me preguntó, ¿te vas a casar? Digo, sí. ¿Cuándo? Le dije, dentro de 5 días. ¿Dónde vas a vivir? Le conté dónde iba a vivir. Dice, no vayas para allá. Mira, tengo un local vacío que lo puedes acomodar. Ahí vas a tener un cuarto, un baño, una cocina, un comedor. Lo único que no vas a tener una sala, pero tienes un portal amplio que te va a servir como sala. Y efectivamente, en 5 días, gracias a Dios, resolvimos, porque habíamos tomado la decisión de casarnos, y así lo hicimos. Y la otra gran decisión que he tomado en mi vida fue la de emigrar. Todo el que ha emigrado sabe cuán duro es emigrar. Y no es por el hecho de montarse en un avión y llegar a otro país. En la cuestión de tomar la decisión de emigrar implica dejar familiares queridos, dejar costumbres, dejar hábitos, dejar el hábitat de uno, los recuerdos de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, y llegar a un país donde uno tiene que adaptarse a otras costumbres, a otros hábitos, incluyendo de comida. En fin, una decisión que había que tomar. Pero yo por motivos X tomé esa decisión, y gracias a Dios que en las 4 decisiones importantes que he tomado en mi vida, creo que Dios lo ha permitido para bien mío. Como he dicho, se pueden tomar buenas o malas decisiones en la vida. Una carrera, un oficio equivocado puede ser bueno o malo dependiendo la decisión. Un matrimonio no acoplable, o sí que se acoplen, puede ser bueno o malo. Un mal negocio, si es mala decisión, puede salir mal. Si es buena decisión, sale bien. Una posición política incorrecta nos puede llevar a mal o a bien. Una religión con fines oscuros nos puede llevar a mal. Si es una religión acorde a la voluntad de Dios, nos lleva bien. Un estilo de vida fuera de las normas correctas de ética nos puede llevar a mal o a bien. Métodos equivocados de la crianza de los hijos pueden tener un resultado positivo o negativo. Hacer cambios sin un previo análisis en nuestras vidas nos puede conducir a mal o a bien. Métodos de convivencia inadecuados con los vecinos nos pueden conducir a bien o a mal. En Mateo capítulo 19, de los versículos 16 al 22, leemos lo siguiente. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Realmente este pasaje nos lleva a pensar, el joven quería tomar una decisión en su vida. Él quería acercarse al Maestro, quería acercarse a Jesús, y llegó con un propósito. Y efectivamente, aquí cuando analizamos, y quiero que cada uno saque su propia conclusión, él le dijo que quería lo que quería, pero Jesús le dijo, tienes que hacer esto. Él le dijo, eso ya yo lo he hecho. Entonces Cristo le dice, entonces solamente te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres.
El joven se fue triste porque tenía muchas posesiones o muchas riquezas. En otro lugar, tomó una decisión por la riqueza antes que por la vida eterna. La palabra de Dios, la Biblia, está lleno de ejemplos de decisiones que en algunos momentos algunas personas tuvieron que tomar y eran decisiones importantísimas en la vida de ellos y en la vida futura de su generación y muchas veces hasta de una nación. En el caso de Abraham, y no vamos a leer el pasaje para no ocupar mucho espacio, Abraham en un momento tuvo que decidir si ofrecía a su hijo en sacrificio a Dios como Dios se lo había pedido o se negaba a ello. Realmente los que conocemos esta historia tenemos que llegar a la conclusión que Dios no iba a permitir de ninguna manera que que Abraham sacrificara a su hijo Isaac, pero quería probar si Abraham realmente tomaba la decisión que él esperaba de él. Y por eso le fue contado por fe después, porque Abraham, dice después la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que le fue contado por fe. Escribiendo Pablo o el escritor de Hebreo, le fue contado por fe esta decisión que tomó. Y él no titubeó en ningún momento y se decidió a sacrificar a su hijo a Dios. Y cuando empuñó el arma para sacrificarlo, oyó la voz de Dios que le dijo: no le hagas daño al muchacho. Pero él había tomado la decisión que le haría ser un hombre de fe, y de ahí dependería toda una nación posteriormente. Hubo un profeta muy conocido también llamado Daniel, y en Daniel 1, 8 al 16 pudiéramos leer también esta historia tan importante, que es bueno que la leamos directamente de la palabra de Dios. Se encuentra en Daniel capítulo 1, versículos 8 al 16, y dice lo siguiente: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y no den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y después tus siervos lo verán. Consintió pues con ellos de esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbre. Y si seguimos el pasaje, dice que después el rostro de esos muchachos era mucho más lozano, rozagante que el de los demás, porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. En nuestros corazones, en nuestras mentes, muchas veces también tenemos que hacer decisiones de no contaminarnos con cosas que aparentemente nos pueden ayudar, pero en el fondo nos pueden destruir. La contaminación puede llevarnos a una catástrofe espiritual de tal magnitud que no podamos levantarnos nuevamente de ellas. Nehemías, otro profeta de Dios, tomó una decisión una vez cuando vio que los muros estaban destruidos de la ciudad, y él arriesgó su vida totalmente y buscó la confianza del rey para restaurar los muros
de la ciudad de su pueblo y lo logró. Pero vamos a ver al final la peor decisión que ha tomado una persona en el mundo, y fue la de Judas Iscariote. Judas Iscariote, después de andar 3 años con el Maestro, con Jesús de Nazaret, con el Salvador de nuestras almas, con Cristo Jesús, con el Hijo de Dios, con Dios hecho hombre, después de haber visto durante 3 años las maravillas, los milagros, las enseñanzas de Cristo, dice que un día, por 30 pedazos de piezas de plata, vendió o traicionó al Hijo de Dios y tomó la decisión peor de su vida, porque esto lo condujo a la muerte física y a la muerte eterna también, porque dice que después que se vio en esta situación tan terrible, no se arrepintió, por supuesto, y lo que estuvo fue una amargura de espíritu de tal grado que fue y se ahorcó. La peor decisión que había tomado en su vida. Todo depende de las decisiones que nosotros tomemos en nuestras vidas para que las cosas nos vayan bien o nos vayan mal. Puede que en un momento determinado tomemos una decisión X y al principio no veamos los resultados, pero si la hemos tomado, analizado y hemos comprobado que está acorde a los principios de la voluntad de Dios, de seguro que va a tener un final feliz y una final determinación para el bienestar de nuestras vidas. Tomemos decisiones acorde a la voluntad de Dios siempre en nuestras vidas. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros hoy, mañana y siempre. Amén. Gracias, amables y queridos hermanos y amigos sintonizados. Gracias por este tiempo que hemos podido hablar con ustedes, y gracias también queremos dar a Dios porque siempre debemos tomar decisiones que estén acorde con su voluntad, y pidámosles y roguemos a Él que siempre nuestras decisiones podamos analizarlas, pensarlas y después decidirlas de acorde a su voluntad para nuestras vidas. Que Él les bendiga.